¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es miércoles 29 de junio, un día muy especial. Hoy se celebra la solemnidad de Santos Pedro y Pablo apóstoles, o como quieran llamarla, de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Estos son los que viviendo en nuestra carne con su sangre fecundaron a la iglesia, bebieron del cáliz del Señor y fueron hechos amigos suyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, por ser solemnidad, vamos a hacer todas las lecturas que nos trae la liturgia de la palabra. Comenzando por el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 11. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. La segunda lectura está tomada de la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8 y del 17 al 18. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio
se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el evangelio de hoy es el de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acerca de la fiesta como tal de San Pedro y San Pablo, apóstoles, nos toca decir que San Pedro, rescatado del poder de Herodes, como vimos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, y San Pablo, protegido de sus enemigos, proclaman con sus vidas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. San Pedro muere en el año 64 en Roma bajo el poder de Nerón. Fue pescador, Galileo, vocero de los 12, quien pasó a ser el príncipe de los apóstoles, o sea, el primero entre ellos. Se le atribuyen 2 epístolas, patrono de los que se dedican a la industria de la pesca. Y San Pablo, narra la tradición, fue martirizado en Roma en el año 67, fariseo que pasó a ser el apóstol de los paganos. Sus cartas podrían datar de los años 50 al 65. Es patrono del apostolado laico, el movimiento cursillista y Acción Católica, también de Malta y Grecia. Ambos son los patronos principales de Roma y se mencionan en el canon romano. Bien, ¿qué nos puede decir estas hermosas lecturas? En primer lugar, recordar que estos 2 apóstoles juntos están, cuando uno llega al Vaticano, a la izquierda y a la derecha. Son las 2 columnas fundamentales. Pedro, dedicado prácticamente a los judíos conversos, y Pablo, dedicado a la evangelización de los paganos. Ambos edificaron lo que es la iglesia ahora, pusieron las bases, los cimientos de la iglesia como la conocemos. Ambos fueron columnas, aunque no se llevaron tan bien en algún punto, se respetaban mutuamente. Y Pablo pues se sometió a el primado de Pedro, porque él sabía muy bien quién era Pedro. Estas lecturas nos ponen en la perspectiva de estas 2 figuras y su sometimiento por amor a la causa del Evangelio. Sometimiento que los llevó a ambos a derramar su sangre por amor al reino y por amor a Cristo Jesús. Vimos a Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, liberado de la cárcel por el poder de Dios, la intervención del ángel y la oración de la comunidad cristiana que lo acompañó siempre, lo cual nos hace recordar la petición del Papa Francisco de que oremos siempre por él. Hay que orar siempre por los que están en autoridad en la iglesia, los sacerdotes, los obispos y el Papa, para que Dios los libre de los peligros. Vimos también en la segunda carta de Timoteo cómo Pablo se va despidiendo de su comunidad y dice estas hermosas palabras: he perseverado en la fe, he corrido hasta la meta, he luchado bien mi combate. Palabras como estas nos deben mover a trabajar siempre incansablemente por el Evangelio de Cristo.
Y hermosamente dice Pablo una confesión muy humana. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado. Y dice que el Señor lo librará de todos los peligros. Y si alguien ha padecido por Cristo, ha sido Pablo, que narra todas las cosas que le pasaron, que fue náufrago, que sufrió golpes, innumerables calamidades. Pasó Pablo, que ni remotamente se parecen a las cosas que a nosotros nos pueden pasar por amor a Cristo y a la iglesia. Y a veces nos quejamos y decimos, es que me trataron mal en la iglesia solo porque nos hablaron gritadito o nos dieron una mala mirada. Hay que tener la fortaleza del Espíritu Santo para aguantar lo que Pedro y Pablo tuvieron que aguantar por amor a Cristo. Siempre digo que nos falta un poco del don de fortaleza para poder ir con entereza a evangelizar a nuestro alrededor. El Evangelio de Mateo que hoy se nos presenta es un clásico acerca de la autoridad de Pedro y del poder que Dios en Jesucristo dio a Pedro al decirle sobre ti, sobre esta piedra, que es lo que significa la palabra Pedro, Kefas, edificaré mi iglesia. Para nosotros no puede haber duda alguna de que esta es la comunidad que Jesucristo quiso dejar, la eclesía, la iglesia, donde Jesús iba llamando a todos aquellos que habrían de salvarse, y a Pedro lo dejó como líder. Ninguna comunidad, ninguna sociedad, ningún grupo sobrevive sin una cabeza visible, sin un líder, y ese es precisamente Pedro y sus sucesores. Hasta el Papa Francisco, aunque a algunos no les guste el Papa, aunque algunos lo calumnien, aunque muchos no estén de acuerdo con muchas de las actitudes del Papa, es el Papa, y lo queremos y lo respetamos y oramos por él, porque también se está desgastando por la iglesia, por hacer lo que Dios le pidió a él que hiciera. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. El papado como institución es algo muy, muy grande. Con estas frases debe quedarnos claro acerca de lo que puede hacer en el ámbito espiritual, aunque en tiempos antiguos no solamente lo hacían en el ámbito espiritual, sino en el ámbito civil, los papas. Pero ahora, gracias a Dios, se han deslastrado de ese poder civil que causó muchísimo estrago y corrupción en el ámbito del papado, y ahora en el ámbito espiritual es donde interesa que los papas estén metidos y hagan su trabajo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y eso quiere decir autoridad y poder. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. ¿A qué otra persona Dios en Jesucristo le ha dado semejante autoridad y semejante poder? A más nadie. La iglesia lleva 2000 años lidiando con el mundo en que vivimos, enfrentando miles de enemigos, y aquí estamos. Bendito sea Dios. Y el Papa allí está. Pasará Francisco, llegará otro, y la iglesia seguirá adelante. Qué grande es lo que Dios ha hecho a través de Pedro y de Pablo, y de lo que sigues haciendo en la iglesia a través de los sucesores de los apóstoles. Démosle gracias al Señor por esta festividad y por la catolicidad que nos reúne y que nos congrega. Démosle gracias a Dios por haber nacido a la vida espiritual en la iglesia católica y por tener el ejemplo y los escritos de estos dos apóstoles que nos invitan constantemente a imitarlos, a amar a Jesús como ellos lo amaron y a hacer por Jesús lo que ellos hicieron, entregar la vida por amor al Evangelio y por amor a Cristo Jesús. Que esto no se nos olvide y que el hecho de ser católicos sea para nosotros motivo de gran gozo y de gran gratitud. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.